Bienvenidos sean todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor y reportero de béisbol, también autor del libro El sueño y la realidad, historias de la emigración del béisbol cubano 1960-2018. Este es mi canal de YouTube, puedes suscribirte, oficialmente lo puedes considerar tu canal de béisbol. Vamos a seguir produciendo mucho contenido de las grandes ligas, el béisbol cubano, el béisbol latino, también el béisbol asiático, todo lo que ocurra de interesante en este mundo apasionante del béisbol. Bueno, vamos hoy con el tema de la recién finalizada Serie Nacional Cubana. Terminó la 60 Serie Nacional con el campeón Granma, titulándose por tercera vez en el último lustro. Tremenda generación de jugadores ahí han logrado ser un equipo Granma que, bueno, fue el más dominante durante la presente temporada. No voy a hablar sobre este playoff que terminó en 6 partidos, sobre los Cocodrilos de Matanza. No voy a hablar porque prometí a mí mismo primero y luego a los seguidores que tengo no hablar sobre la Serie Nacional Cubana, la 60 Serie Nacional Cubana, porque sucedió una situación a principios de temporada en el congresillo técnico. Una fuente reveló que ninguno de los jugadores, todo esto se dijo en el congresillo técnico, ninguno de los jugadores que participaron en la Serie Nacional podía dar entrevistas, conversar con prensa independiente o prensa extranjera. Es decir, solo los jugadores cubanos de la Serie Nacional podían dar entrevistas a medios como el Granma, Juventud Rebelde, Radio Rebelde, Prensa Latina, me imagino algunos otros más. Ahora estoy olvidando quizás algunos, pero solo estos, los oficialmente reconocidos por el gobierno y por el INDER. Es decir, esto trajo una situación que también quiero hacer como una anécdota de lo que sucedió. Ocurrió que un pelotero en la Serie Nacional me estuvo envuelto en una polémica. Yo le escribí por medio de una red social para hacer una entrevista. Entonces, como me presenté normalmente, me dijo, sí, todo está bien, podemos hacer la entrevista, pero yo incluso había olvidado que no se podía conversar con jugadores. Y el jugador me dijo finalmente, no, vamos a dejar este tema de la entrevista porque probablemente me sancionen si se descubre que si se publica finalmente que te di una entrevista a ti porque perteneces a un medio que no es un medio reconocido por el gobierno de Cuba. Entonces, sobre este tema, es un tema muy delicado. A las personas le podrá parecer banal, pero no lo es. Es un tema muy delicado que tú, como federación o como liga, no permitas a jugadores conversar con prensa extranjera de cualquier parte del mundo. Es como ahora mismo un periodista japonés no pueda escribir a los jugadores de grandes ligas y estos jugadores no puedan hacer una entrevista. Este periodista japonés está haciendo un trabajo sobre un jugador que estuvo en Japón, no sé, podríamos citar muchísimos casos, ¿no? Y que entonces no puede hacer esa entrevista, que el jugador le diga, no, nos están prohibiendo aquí en Major League Baseball. Es una cosa que no existe ahora mismo ni en el mundo del béisbol ni en el mundo del periodismo. Entonces quería referirme a esto porque muchas personas aquí mismo en el canal me criticaron cuando hablé sobre el tema de las convocatorias, de los jugadores que están jugando profesional en otros países, en otras ligas. Me decían, bueno, pero están criticando. Antes pedían esto y ahora lo están criticando. Y no es solo criticar, es también analizar este tema de los jugadores cubanos en ligas profesionales. La Federación Cubana quiere convocarlos. El INDER está convocando jugadores de fútbol, de Onel Hernández, de ligas inglesas, de otros países, de MLS, y ni siquiera entonces su propia liga, los jugadores tienen la libertad de hablar con una prensa extranjera o independiente. Entonces, la apertura está ocurriendo realmente, pues simplemente un hecho de que ellos están convocando a estos jugadores para suplir una necesidad en un momento determinado. El anuncio del congresillo técnico de que los jugadores no podían dar entrevistas no se hizo público nunca, al menos yo no lo leí en ningún reporte de prensa oficial de Cuba, ni en el noticiero nacional de la televisión cubana. Esto se trató de dejar de la manera más silenciosa posible. Y también, bueno, quería referirme al tema de que por qué no pueden hablar con los jugadores de Cuba, los jugadores de la Serie Nacional con prensa extranjera, más allá de probablemente recibir críticas. El torneo o también está ayudando a reproducir a los jugadores de esta liga, a venderse a estos jugadores de esta liga, también a difundir a los jugadores de esta liga. Entonces estamos cayendo en un tema que de verdad es inentendible lo que está sucediendo con la dirección del deporte cubano, con la dirección del INDER y con la dirección de la Federación Cubana de Béisbol. Ya yo he ratificado estas críticas en varias ocasiones, también múltiples medios de prensa independiente que cubren el béisbol, y está ocurriendo esto
Ojalá para la próxima temporada, para la 61 Serie Nacional, esto cambie en el congresillo técnico, entonces se permita a los jugadores tener un poco más de libertad al expresarse también en las redes sociales. Ya vimos como un pelotero de Holguín publicó unas fotos y fue suspendido. Aquí, simplemente cuando tú estás en contra de algo, en el mejor de las grandes ligas o en otros lugares, tú lo expresas normalmente y puedes hacerlo sin ningún problema y sin ser sancionado. Entonces también ocurre que los peloteros cubanos allá de Serie Nacional no tienen un sindicato, no tienen una asociación que los represente. Entonces caemos nuevamente en un tema de que los jugadores están a merced o a disposición de los que rigen los hilos del béisbol de Cuba, de la Federación Cubana de Béisbol. También entonces quería referirme al tema de la apertura de los jugadores a contratos en el extranjero. Y es un tema bastante, si lo mezclamos con esto de que los jugadores de Serie Nacional no pueden dar entrevistas a medios extranjeros, yo preguntaría entonces, por ejemplo, Iván Moinelo o Yadir Drake, ¿podrían ahora Drake, cuando regresa a México, siendo un jugador de Serie Nacional, dar una entrevista? Es muy complicado determinar de que Drake vaya a aceptar eso u otro jugador, hablando hipotéticamente de otro jugador. Si Cuba quiere abrirse tanto a las nuevas tendencias del béisbol, del deporte, a convocar a estos jugadores profesionales, luego de negarse el profesionalismo por casi más de 60 años, entonces tú deberías, como liga, comenzar a cambiar desde adentro. Tú deberías, como federación, comenzar a cambiar desde adentro y tratar de permitir a estos jugadores que tengan libertad de hablar con cualquier medio de prensa, sea de cubano independiente o sea de otro país. Yo el año pasado, como la función que tengo de reportero, necesité, en medio de que arrancó la Liga de Taiwán, el COVID-19, todo aquello, necesitaba entrevistar al pitcher cubano Ariel Miranda, que estaba en la Liga de Béisbol de Taiwán. No tenía forma de comunicarme con Miranda directamente. Contacté a un fotoreportero que trabaja allá en la liga y él le hizo las preguntas que yo tenía a Miranda. Miranda me las respondió y tuvo un trabajo como explicando todo lo que había pasado Miranda para llegar allá en medio del COVID. Bueno, un caso hipotético. Muchísimas personas que cubren también el deporte lo han hecho. Entonces, esto no se podía hacer con peloteros de Serie Nacional. Esto no se podría ni siquiera preguntar a los jugadores si podrían hacerlo. Me daría esta pena entonces preguntar a un jugador, porque el jugador te va a decir, bueno, tú sabes que sí, que si te respondo a avisarles publicado me van a sancionar. Nada de esto está bien, nada de esto ayuda a que el béisbol cubano progrese, ayuda a que el béisbol cubano siga avanzando, que es lo que todo el mundo quiere. Todas las personas que siempre están criticando a los que, como yo, hacen análisis de esto un poco polémico sobre. Entonces, espero que me dejen su comentario y qué les parece este tema de que los jugadores de la Serie Nacional Cubana no puedan responder ni dar entrevistas a medios que no sean los oficialmente reconocidos por el gobierno de Cuba, el Grama Juventud Rebelde, la radio, la televisión cubana. Es decir, así realmente no pueden ocurrir cambios buenos para el béisbol de Cuba, que es lo que todo el mundo al final quiere. Un abrazo de acá, se despide Francis Romero. Quédense ahí con nosotros, compartan nuestro video, le dan un like a este video, también dejan un comentario si le gustó, si no le gustó, si es un comentario crítico también, no importa. Siempre les he dicho que se pueden expresar libremente aquí en esta comunidad de béisbol que hemos formado. Un abrazo de acá y les deseo a todos un feliz día.